La historia de David y Goliat es uno de los relatos más emblemáticos y conocidos de la Biblia, ubicado en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Esta historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un símbolo de la victoria del débil sobre el fuerte, del coraje sobre el miedo y de la fe sobre la duda. A continuación, se detalla la historia y su significado. Contexto histórico. La historia de David y Goliat ocurre en un tiempo en que Israel estaba bajo el gobierno del rey Saúl, el primer rey de Israel. Israel se encontraba en guerra con los filisteos, un pueblo guerrero que habitaba la región costera al oeste de Israel. Los filisteos eran conocidos por su poder militar y su tecnología avanzada en la producción de hierro, lo que les daba una ventaja en la guerra. El conflicto entre Israel y los filisteos llegó a un punto crítico cuando ambos ejércitos se encontraron en el valle de Ela. Los filisteos acamparon en una colina, mientras que los israelitas se establecieron en otra colina, con el valle entre ellos. Fue aquí donde Goliat, el campeón de los filisteos, se adelantó y desafió a los israelitas. Goliat, el gigante filisteo. Goliat era un guerrero temible. Según la Biblia, tenía una altura de 6 codos y un palmo, lo que equivale a más de 9 pies de altura, cerca de 3 metros. Estaba armado con una armadura de bronce que pesaba unos 57 kilos, llevaba una gran lanza con una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos, y un escudero lo acompañaba portando su gran escudo. Durante 40 días, Goliat se presentó ante las filas israelitas, retándolos a un combate individual para resolver el conflicto. En la cultura antigua, este tipo de duelo era una práctica común, donde se elegía a un campeón de cada bando para luchar, y el resultado determinaría el destino de ambos ejércitos. Goliat, con su inmenso tamaño y fuerza, parecía invencible, y ningún soldado israelita se atrevió a enfrentarlo. El ejército de Israel estaba aterrorizado. David, el pastor joven. David era el hijo más joven de Isaí, un hombre de Belén. Mientras sus hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl, David se ocupaba de cuidar las ovejas de su padre. Era un joven pastor, pero también tenía habilidades como músico, y ya había sido llamado a la corte de Saúl para tocar el arpa y calmar al rey en momentos de angustia. Un día, Isaí envió a David al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos y traer noticias de ellos. Cuando David llegó, escuchó el desafío de Goliat y vio el miedo que paralizaba al ejército israelita. Intrigado por la situación, David comenzó a preguntar a los soldados sobre Goliat y sobre la recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien derrotara al gigante. David se indignó ante las palabras de Goliat, quien desafiaba no solo a Israel sino también al Dios de Israel. Convencido de que Dios lo protegería, David se ofreció a luchar contra el gigante. Saúl, al principio, dudó de las capacidades de David, considerando que era solo un joven inexperto y que Goliat era un guerrero entrenado desde su juventud. Sin embargo, David relató cómo había defendido a sus ovejas de leones y osos, y cómo Dios lo había protegido en esas situaciones. Saúl, finalmente, accedió y permitió que David enfrentara a Goliat. La batalla, David contra Goliat. Saúl intentó equipar a David con su propia armadura, pero David, que no estaba acostumbrado a llevar tal equipo, decidió enfrentarse a Goliat con lo que conocía, su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Desarmado y sin armadura, David se acercó al gigante filisteo, confiando únicamente en Dios. Goliat, al ver a David, lo despreció. «Soy un perro para que vengas a mí con palos», exclamó Goliat, burlándose del joven. Pero David, sin dejarse intimidar, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Con esas palabras, David corrió hacia Goliat. Tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda, y con un movimiento preciso la lanzó directamente a la frente de Goliat. La piedra se hundió en la frente del gigante, y Goliat cayó al suelo, muerto. David corrió hacia él, tomó la espada del propio Goliat y le cortó la cabeza. Consecuencias y significado. La victoria de David sobre Goliat fue un punto de inflexión en la historia de Israel. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, huyeron en desbandada, y los israelitas los persiguieron, logrando una gran victoria. David, el joven pastor, se convirtió en un héroe nacional y su fama se extendió por todo Israel. Este evento marcó el comienzo de la ascensión de David, quien eventualmente se convertiría en el rey más grande de Israel.
La historia de David y Goliat es rica en simbolismo y ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para los creyentes, representa la idea de que Dios está del lado de los que confían en Él, sin importar cuán grande sea el enemigo. David, a pesar de ser pequeño y no estar equipado para la batalla como Goliat, tuvo fe en que Dios lo guiaría a la victoria. En un sentido más amplio, la historia también es una metáfora para cualquier situación en la que alguien enfrenta desafíos que parecen insuperables. Goliat representa los problemas y obstáculos que parecen demasiado grandes para vencer, mientras que David simboliza la valentía, la fe y la determinación que se necesita para superar esos desafíos. Aplicación moderna. En la actualidad, la historia de David y Goliat se utiliza en diversas situaciones para ilustrar cómo los pequeños pueden derrotar a los grandes mediante la inteligencia, la fe y el coraje. Es una narrativa que resuena en la cultura popular, en la política, en los deportes y en los negocios, donde las personas a menudo se encuentran enfrentando adversidades aparentemente invencibles. Por ejemplo, en los negocios, una pequeña empresa que desafía a una gran corporación puede verse como un David enfrentando a un Goliat. En el ámbito personal, alguien que supera una enfermedad grave o una situación difícil con determinación y fe puede verse como un David que vence a su Goliat. La historia también nos enseña sobre la importancia de la fe y la humildad. David no confiaba en su propia fuerza o habilidad, sino en la ayuda divina. Esto nos recuerda que, en nuestros propios desafíos, no estamos solos, y que la fe puede ser una fuente poderosa de fortaleza. Además, la historia subraya que no debemos juzgar las capacidades por las apariencias. Mientras que Goliat parecía invencible, fue derrotado por alguien a quien todos subestimaron. Esto nos enseña a no subestimar a otros ni a nosotros mismos, y a recordar que el verdadero poder no siempre se manifiesta de manera visible. Conclusión. La historia de David y Goliat es más que un relato antiguo, es una lección atemporal sobre el valor, la fe y la superación de obstáculos. Nos inspira a enfrentar nuestros propios gigantes, confiando en que, con fe y determinación, podemos superar incluso los desafíos más grandes. David, con su victoria sobre Goliat, nos muestra que no importa cuán formidable sea el enemigo, la verdadera fuerza proviene de la confianza en algo más grande que uno mismo.